Iván, buen día. Estamos listos. Vamos a orar y arrancamos. Padre, gracias por permitirnos estar reunidos esta mañana y, Señor, poder venir a este lugar, encontrarnos con nuestra familia y disfrutar de la comunión preciosa de tu pueblo. Gracias, Señor, por la obra que vas haciendo en nuestros corazones y gracias por permitirnos eh, estar hoy acá y juntos, Señor, a adorarte y someternos a tu verdad. Y, Señor, te pido que hoy tú obres en nuestras vidas. Tú conoces lo que necesitamos, tú conoces nuestros corazones y pedimos, Señor, que tu palabra hoy de una manera eficaz pueda cortar lo más profundo de nuestro ser y eh, limpiarnos, que pueda, Señor, afirmar la verdad y ayudarnos a abandonar las mentiras que el enemigo ha puesto y ha sembrado, que nos ayude a abandonar los ídolos de nuestro corazón para que tú seas el que reine en todos los aspectos de nuestra vida. Y, Señor, tu palabra es el único instrumento que lo puede hacer y por eso hoy nos confiamos al poder que ella tiene para hacer esta obra en nuestro corazón. Y, Señor, hoy vamos a vivir una mañana especial donde vamos a hablar sobre la obra misionera a una hora en la escuela dominical y después también en el culto. Y, Señor, te pido que tú también hagas en nuestro corazón una obra que permita que podamos confiar en, en tu obra, Señor, y seguir tu llamado, y que podamos responder a lo que tú nos vas a mostrar hoy también. Te pido que por tu gracia tú nos libres de desperdiciar nuestra vida en las cosas vanas de este mundo y que podamos usarla para tener un fruto eterno. Ayúdanos, Señor, en estos momentos poder concentrarnos, poder escuchar, compartir y obra en nuestro corazón de acuerdo a tu voluntad. Confiamos, Señor, en que es tu gracia la que obra para edificación de tu iglesia y, Señor, nos encomendamos ahora también a ella. Pedimos que tú dirijas este tiempo y el que sigue también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con la escuela dominical esta mañana y Dios hoy nos permite tener una mañana muy especial con Gaby acá en la iglesia con nosotros. Estos días ha estado compartiendo y hemos escuchado ya bastante sobre el ministerio ahí en la selva. Hoy vamos a escuchar más y vamos a eh, compartir sobre las oportunidades y necesidades que hay en ese lugar. Y de una manera, sin haberlo planeado, el Señor permite que esta mañana el tema de la escuela dominical también esté relacionado con la obra misionera. El título de la sesión 4 es El movimiento de las misiones modernas. Y vamos a estudiar esta mañana eh, un, un tiempo muy especial en la historia, en donde Dios levantó a algunos de los hombres que se han vuelto en inspiración para nosotros cuando pensamos en el campo misionero. Y hay muchos, seguramente vos tenés algunos que se han vuelto
tu preferido o el que Dios usa para seguir afirmándote, pero quiero en estos minutos que tenemos ayudarte a tener una idea de cómo Dios obró para despertar a la iglesia en este tiempo a la necesidad de alcanzar al mundo que todavía no había escuchado el Evangelio. La gran comisión fue dada por el Señor ahí justo en el momento de su ascensión, y los discípulos entendieron que las órdenes de Cristo tenían que ser obedecidas y que no solamente tenía que ver con ellos, sino que tenía que ver con los que iban a creer, y que la obra misionera iba a ser la prioridad de la iglesia, iba a ser la misión, la tarea de Cristo para ellos. Y en los primeros años el Señor quiso usar a estos hombres de maneras asombrosas. El Espíritu Santo estaba dando dones de señales y estaba obrando para salvación en formas tremendas, desde el primer día, donde hubieron 3.000 personas que se convirtieron en un solo sermón. Y la obra creció muy rápido. En solamente la era apostólica, antes de que mueran los apóstoles, el Evangelio ya había llegado hasta los rincones más lejanos del Imperio Romano y había cruzado las fronteras, había llegado a lugares muy, muy distantes para esa época. Claro, el mundo conocido de ese tiempo no incluía toda América, por ejemplo. Entonces vos no ves apóstoles viniendo a América a predicar. Había lugares todavía muy lejos a donde no llegaron ellos en su época. Pero el Señor permitió que aún en medio de gran persecución y dificultad la obra avanzara rápidamente. Pero de ahí en adelante nosotros hemos estado viendo la historia de la iglesia y vimos cómo la iglesia fue madurando y avanzando en diferentes formas. Vimos hombres que fueron de mucha bendición para el pueblo de Dios, teólogos, pastores que afirmaron las iglesias. Y de alguna forma, tal vez en el transcurso de todo este recorrido, tal vez podemos haber perdido este concepto inicial de esa primera etapa, de esta tarea que la iglesia tenía que hacer. Porque la iglesia está en una batalla por mantener la sana doctrina. La semana pasada estábamos hablando sobre eso, sobre la lucha contra el liberalismo. ¿Se acuerdan que se habló de eso? La iglesia necesita revitalización, la iglesia necesita ser movida por el Espíritu Santo para que haya fervor y piedad y convicción y que podamos seguir la tarea que tenemos a nuestro alrededor. Pero la iglesia no tiene que olvidar esa tarea que el Señor nos dio para hacer. La Gran Comisión, lo que dice, es que la iglesia tiene que discipular a todas las naciones. La palabra naciones no tiene el concepto de país que hoy nosotros pensamos cuando pensamos la palabra nación, sino la palabra nación tiene que ver con los grupos étnicos, que son muchos más que los países que hay en el mundo. Y el Señor le dijo a sus discípulos que ellos tenían que discipular a todos los grupos étnicos del mundo. Bueno, en el siglo XIX, Dios movió a la iglesia para volver a ver esta tarea y esta prioridad y esta necesidad. Y en ese tiempo se establecieron en la vida de las iglesias prácticas que siguen hasta nuestro tiempo y que han sido de gran estímulo para pensar en la tarea misionera. Y por eso llamamos a este tiempo el siglo de las misiones, se lo suele llamar. Para entender el movimiento misionero, tenemos que hablar de un hombre llamado Guillermo Carey. Tenéis que pensar en este hombre no como el arquitecto o el que diseñó toda la obra misionera que hoy hacemos, sino como un pionero, un hombre apasionado, fervoroso, consagrado, un hombre lleno de fe y de entusiasmo que avanzó
y que atrás de él el Señor permitió que empezara a formarse un movimiento mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. Pero vamos a hablar un poquito sobre su vida y su contribución a las misiones modernas. A veces cuando miramos a estos hombres de los que hemos estado hablando, tenemos la tentación de pensar de que tenían algo especial, de que tal vez hay algo en su contexto que hizo más fácil que ellos pudieran avanzar de esta manera, o que había algo especial en su vida, sus capacidades. Eran hombres muy inteligentes, con muchos recursos. Y la vida de Guillermo Carey es un buen patrón para romper toda esa imagen y pensar, Dios usa gente sencilla. Usa gente que confía en su palabra y que está dispuesto a obedecer lo que Dios le da para hacer. Y entonces Dios toma a esas personas y hace grandes cosas con ellos, no porque ellos tengan grandes cualidades, sino porque Dios usa a personas sencillas para hacer grandes cosas y mostrar su gloria en eso. Entonces, este hombre no arrancó en el lugar más influyente o con las condiciones, las mejores condiciones. Él creció en un pueblo pequeño, por ejemplo, que no tenía nada de valioso como un lugar de referencia o un lugar de influencia. No es el lugar que uno hubiese pensado desde el cual podría haber empezado un gran movimiento. En ese pueblo, él nació en una familia muy humilde y él trabajaba en un empleo muy sencillo que no requirió mucha educación. No fue un hombre muy preparado. Otra situación en su parte física, él siempre tuvo muchos problemas en toda clase de enfermedades que le limitaban y no permitían que él pudiera hacer lo que muchos otros hacían. Entonces, todo alrededor de la vida de Carey era un contexto simple y una vida limitada, con luchas y limitaciones personales. Pero él desde muy joven empezó a buscar conocer a Dios y tratar de usar las herramientas que tenía lo mejor posible. Entonces, él empezó a estudiar por su propia cuenta y él quería llegar a entender las escrituras lo mejor posible. Así que él, como autodidacta, se empezó a enseñar a él mismo griego solamente con un diccionario que había conseguido. Y no estuvo en un seminario ni nadie le enseñó, sino que él, en los horarios que tenía y en las oportunidades que tenía, él aprendía, él estudiaba. Es conocido también que él en esa zapatería donde él trabajaba, y zapatería es arreglar zapatos, ¿sí? En una época donde era muy caro comprarlos, entonces los zapateros arreglaban. Y él había puesto ahí en su zapatería un mapa del mundo y había empezado a investigar las diferentes culturas porque él quería entender el mundo y pensar en estas palabras de Cristo de discipular a todas las naciones de una forma muy específica. Él no quería pensar en discipular todas las naciones solamente como una idea general teológica, él quería pensarlo como algo específico. Así que él investigaba todo lo que él podía leer, los diarios, los informes, los artículos que salían, él los juntaba y él empezó a hacer su propia base de datos. Con datos específicos de población, religión, situación social, necesidades. Y todo esto empezó a mover su corazón cuando él veía toda esa situación. Claro, la mayoría de las personas en su contexto no estaban interesadas en ese mundo. Estaban viviendo en otra realidad totalmente distinta. En Europa, en ese tiempo,
después de los avivamientos que mencionamos antes, el cristianismo estaba bien arraigado, las iglesias tenían una influencia importante en la sociedad y había una historia, había tradición, había enseñanza. Así que para muchos el mundo era eso. No pensaban en nada fuera de esa realidad. No imaginaban cómo era el mundo en otro lugar donde el evangelio todavía no había llegado. No se conocía las problemáticas que el pecado generaba, el dolor, la perdición de esa gente. Entonces, este fue como una avenida que se abrió para que Carey sea convencido por Dios de la necesidad de poder hacer algo por esa gente. Todo empezó con sus oraciones, pero Carey fue movido por la providencia de Dios a una posición donde empezó a poder tener una influencia en otras personas. Arrancó como algo de él nomás, pero su vida espiritual iba creciendo, sus convicciones iban creciendo, sus habilidades ministeriales iban creciendo. Entonces, gente lo empezaba a invitar a compartir. Y él visitaba las iglesias, predicaba, y era muy valorado lo que él enseñaba por la claridad, la pasión y el conocimiento bíblico que él tenía. Un día, una situación que le empujó a tener que tomar el pastorado de una pequeña iglesia. Falleció el esposo de su hermana y entonces él lo vio como la guía del Señor para tomar esta responsabilidad. Y sin haber tenido un entrenamiento formal en una pequeña iglesia, él empezó a cumplir esa tarea pastoral y a volcar en esa iglesia sus convicciones y su pasión. Al estar en esa iglesia también empezó a tener relaciones con otros pastores y a participar de esas reuniones en donde pastores se reunían para hablar del ministerio y hablar sobre las iglesias y de lo que tenían que hacer. Y entonces él empezó a tratar de volcar sus ideas en ese grupo. En ese tiempo, las iglesias donde él estaba eran iglesias bautistas que, ¿se acuerdan cuando hablamos de las iglesias bautistas y sus raíces calvinistas? En ese grupo de iglesias bautistas no solamente había convicciones calvinistas, sino que esas convicciones aún se habían llevado a un extremo que se conoce como el hipercalvinismo. El hipercalvinismo no es el calvinismo tradicional, no son los 5 puntos que definen el calvinismo que estudiamos ya, sino que es una deformación que hace no solamente a un Dios soberano en la salvación, sino que deforma el carácter de Dios, mostrando a un Dios que de forma activa, para su complacencia, está condenando almas que Él odió desde antes de la fundación del mundo. Y la deformación del carácter de Dios, aún los calvinistas ven a los hipercalvinistas como herejes, como falsos creyentes. Y entonces, en ese contexto, se había deformado la doctrina en muchas maneras, pero una era esta. Estas iglesias creían que la soberanía de Dios en la salvación significaba que Dios hacía esta obra por sí solo. Cuando decimos que Dios es soberano en la salvación y decimos que el hombre no puede salvarse a sí mismo y que es un acto de la gracia de Dios el que abre el corazón de un hombre, el que trae convicción y fe en un hombre, no estamos negando que Dios salva a través de medios. Que Dios va a salvar a su pueblo no quita que Dios también decidió cómo lo va a salvar. Al final de los tiempos, la iglesia de Cristo se va a completar. Nadie de los que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo va a quedar afuera de la ciudad celestial. Todos se van a convertir, sin ninguna excepción. Pero eso significa que nosotros podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios haga esa obra. Y entonces, confiando en la soberanía de Dios, esperar en Él. Eso significa que nosotros
si nos esforzamos por alcanzar personas con el Evangelio, de alguna manera estamos interfiriendo con Dios o haciendo que la obra de Dios sea una actividad humana. ¿Significa eso? No. La vez pasada yo les decía cómo en el segundo gran avivamiento hubo muchos problemas y el pragmatismo fue un problema. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que en ese momento la gente decía, en el primer gran avivamiento fue la predicación de la palabra lo central, pero en el segundo gran avivamiento la idea era, hay que forzarlos a entrar. Hablábamos de eso la vez pasada. Así que hay que hacer lo que sea para que la gente pueda responder al Evangelio. Y entonces empezaron a usar todas las técnicas humanas imaginables para convencer a la gente de que responda al llamado del Evangelio. Y claro, esto es un problema, porque la salvación es un acto de Dios. Yo no puedo cambiar el corazón de una persona. No hay ninguna técnica humana. Yo puedo moverla emocionalmente, yo puedo amenazarla, yo puedo hacerle promesas y yo puedo manipularla a la persona, pero no puedo llevarla al nuevo nacimiento. Esta es una obra que Dios tiene que hacer. Pero escapar del pragmatismo, o sea, de hacer lo que haya que hacer para forzar una conversión, no es lo mismo que usar las herramientas que Dios sí nos dio con responsabilidad para que Dios obre en salvación del mundo. El hecho es, según como dice Romanos capítulo 10, que sin predicadores no va a haber salvación. Si no hay predicador, no hay fe en el Evangelio y no hay salvación. Entonces, esto es lo que Guillermo Carey entendió. En ese contexto en donde la gente no creía que había que forzarse por llevar el Evangelio a esas culturas perdidas, él entendió que todos los creyentes, cada creyente, es responsable por cumplir con la gran comisión. Así que él empezó a enseñarlo y hay una escena ahí muy famosa en una de esas reuniones en donde él está tratando de explicar todo lo que hay por delante, estaba contando todas las estadísticas y diciéndole a la iglesia todo lo que había que hacer para alcanzar a esa gente, donde un pastor anciano lo frenó a Guillermo Carey y le dijo algo así como, muchachito, vos tenés demasiado entusiasmo, pero, y las palabras que él usó fue estas, si Dios quiere convertir a los pecadores, Él lo hará con o sin tu ayuda. Ahora, teológicamente, si Dios quiere salvar, Él lo puede hacer aún frente a la apatía de su pueblo. Sí, el caso más conocido o más común bíblico sería el de Jonás. Jonás no quería que se convierta a Nínive. Dios sí quería que se convierta a Nínive. ¿Y qué pasó? Se convirtió en Nínive. Porque cuando Dios decide algo, nadie puede evitar que Él lo haga. Ni siquiera Jonás pudo evitar que se convierta en Nínive. Dios no dejó que se escape Jonás. Dios no dejó que se suicide Jonás. Dios lo forzó a Jonás a hacer algo que él no quería. Y aun cuando lo hizo, él no quería estar ahí haciéndolo. Y Dios lo usó a él igual. Y toda esa ciudad se convirtió. Entonces Dios va a salvar a su pueblo. No hay duda. Él va a cumplir su obra. Pero Él lo va a hacer a través de instrumentos que Él va a llamar y enviar. Entonces, si Dios quiere salvar, lo va a hacer con o sin tu ayuda, no significa que no seamos responsables por obedecer y que no tengamos que usar todas nuestras fuerzas y recursos para hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Entonces, Guillermo Carey escribió un tratado, un folleto, que lo pueden encontrar ahí en internet. Se llama Un estudio sobre las obligaciones de los creyentes de usar medios para la conversión de los pecadores. No me siento tan mal con mis títulos largos en las predicaciones, ¿no? Ese era el título del libro. Y su libro, él lo publicó en respuesta a esta confrontación.
Y lo que él demostró en ese libro fue simplemente esto. Él demostró que la gran comisión era para todos los creyentes y no solamente para los 12 apóstoles, que era lo que las iglesias decían en ese momento. Cuando Jesús dijo ir a ser discípulos, el contexto histórico y gramatical nos lleva a pensar de que era a ellos a quien se le estaba hablando. Esto no es un mandato universal. Así que se cumplió esto en Hechos. Cuando ves el libro de los Hechos, se llegó hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahí está, ya está cumplida la gran comisión. Así que no hay necesidad de hacer más nada. Y lo que él demostró en ese tratado es que la gran comisión todavía no se cumplió y que es la responsabilidad de todos los creyentes y no solamente de los líderes. Entonces, él argumentó que es la responsabilidad de todos los creyentes usar todos los medios disponibles para buscar cumplir con este llamado de discipular a todas las naciones. Entonces, ese librito hoy queda como un testimonio de sus palabras, pero en su momento no es que tuvo una gran difusión o gran influencia. Más bien hubo mucha resistencia. Hubo algunos que lo entendieron y se sumaron a él, pero no fueron todos, no fue la denominación bautista, ni fueron los que más influenciaban el mundo cristiano de ese tiempo. Entonces, Carey decidió por sí mismo comenzar una agencia misionera. Él no inventó las agencias misioneras, ya se habían usado estas organizaciones antes, y una agencia misionera es una organización paraeclesiástica, o sea, no es un ministerio dentro de una iglesia, sino que es una organización que está funcionando con los recursos y las personas de varias iglesias y que tiene una tarea específica. Entonces, una iglesia, por ejemplo, su tarea es muy amplia, pero las organizaciones paraeclesiásticas están enfocadas en una misión, en un objetivo. Entonces, esta misión que él fundó tenía como objetivo promover y ser un canal para sostener misioneros y poder avanzar con esta tarea que él veía por delante. Así que él decidió enfocar las fuerzas de esta organización misionera en poder ir a la India y empezar un trabajo en ese lugar. En la India ya había misioneros, ya había gente que había ido a predicar, pero lo que estaba pasando es que se estaban fundando iglesias entre los ingleses que vivían ahí. No se estaba logrando entrar a India en sí y alcanzar a los nativos, a la gente de ese lugar. Entonces, él planeó poder ir a ese lugar, organizó la agencia misionera y decidió él ir y ser el pionero que comience la obra allá. La vida de Guillermo Carey está mezclada entre grandes aciertos y desaciertos también. Uno de sus desaciertos fue su vida familiar. La vida familiar de él fue un desacierto desde el comienzo. Cuando él decidió ir a la India, él estaba tan comprometido o convencido de que esta era la orden de Cristo, que él lo iba a hacer, pase lo que pase. Así que en aquel tiempo no estaban las comodidades de hoy en día y él ya estaba casado. Él tenía 3 hijos, si no me equivoco, y había uno que estaba por nacer y su esposa no quería ir a la India. Así que él lo que decidió fue irse sin su esposa. Y entendiendo de que Dios estaba primero y el llamado de Dios estaba primero, él tomó la decisión de avanzar, pase lo que pase. Cuando él se fue, el barco se atrasó y en ese tiempo de retraso, la esposa al final decidió ir, viéndose sola ahí y ahora sin su marido, ella decide, bueno, lo voy a acompañar. Y salen para India juntos, pero ella nunca
abrazó esto como su convicción. Estando ahí en la India, ella sufrió muchísimo, el lugar era muy difícil, las condiciones en las que ellos estuvieron fueron muy difíciles. Cuando él llegó, la agencia misionera que él había fundado no estaba financiada, no había recursos, las iglesias no tenían una visión misionera, los que estaban trabajando ahí no estaban entrenados o no sabían cómo cuidar de los misioneros tampoco. Las condiciones eran difíciles, era lejos el lugar y era difícil cuidar de misioneros en aquel tiempo, así que él quedó muy solo. Estando allá, sin recursos, él se puso a trabajar para sostener a su familia. Había muchas dificultades también de salud. Él siempre tuvo problemas de salud y su familia empezó a enfermar también. Enfermedades que en Europa estaban más controladas, pero acá estaban más difundidas. Entonces la esposa empezó a pasar un infierno en el hogar, muy difícil. Y sin una claridad y una convicción y una vida que pueda sostenerse en ese momento, y sin un esposo sensible que le acompañara, esa mujer se hundió en una depresión. No sabemos exactamente todo lo que pasó, pero las cosas que se cuentan, por ejemplo, es que ella no solamente cayó en el desánimo, sino que su mente quedó afectada hasta el punto de delirio. Entonces su esposo salía a la mañana a predicar y ella iba atrás de él gritando en el barrio diciendo que su esposo le engañaba a ella con otras mujeres, acusándolo de un montón de cosas. Eran mentiras, eran delirios de esta mujer, pero fue muy fea toda la situación hasta que al final ella murió y su vida familiar estuvo afectada. Ahora, no tenés que pensar en él como un hombre insensible o indiferente, no tenés que pensarlo de esa manera. Lo que tenés que pensar es un hombre que su celo terminó no permitiendo que él vea con claridad principios bíblicos que él debería haber cuidado en ese proceso. Él estaba quebrantado. Si vos mirás sus cartas y cómo él se comunica, no es que él habla despectivamente de su esposa o no le interesa lo que está pasando, pero él se siente empujado por el Señor a esta responsabilidad. Claro, ese celo estaba mal informado a la hora de pensar en la familia, en la vida familiar, en el campo misionero. Pero quiero resaltar esto para que no desacredites a Carey, sino que más bien pienses cuánto amor había en su corazón por el Señor y por la obra, aunque estaba mal informado, pero en donde él sacrificó todo por la obra del Señor, por esas personas ahí. Entonces, la obra en la India fue muy difícil, además, por lo lento que fue y la falta de frutos que se vieron. Hay varias películas o videos que se han hecho, ustedes pueden ver otros resúmenes, pero los primeros tiempos fueron muy difíciles. Él no tenía recursos, su intención era ir al interior de la India, el gobierno no le apoyaba. Los demás misioneros que habían venido con otras organizaciones y que estaban trabajando con los ingleses estaban viviendo en los barrios ricos de la ciudad y él no tenía nada para comer con su familia. Y él tratando de alcanzar a los hindúes y no viendo nada de fruto. Él bautizó al primer convertido ahí en la India 7 años después de haber llegado como misionero. Esto te muestra un poquito de las convicciones de este hombre. Cuando nosotros luchamos pensando, ¿no es cierto?, ¿hasta cuándo tengo que mantenerme acompañando a una persona que no está respondiendo como yo quiero? Acá tenés que ver a un hombre que entiende lo que es la fidelidad y confiar en el fruto que el Señor va a dar. Así que él estuvo esos 7 años ahí. Hubo otro evento también que fue también muy marcante para él, y es que después de muchos años de haber estado trabajando, mientras él predicaba, él se dedicó a traducir la Biblia y diferentes
materiales al idioma nativo de ese lugar. Esto requirió un trabajo tremendo y él tenía un empleo con el que él sustentaba a su familia. Él estaba predicando el evangelio y haciendo la tarea misionera, y a la vez él estaba estudiando y traduciendo todos estos libros sin casi nada de apoyo, con muchísimos problemas familiares y necesidades personales. Y en toda esa dificultad, eso había avanzado muchísimo. Y él había ya entregado estos materiales para empezar a publicarlos. Y estaban guardados en una imprenta mientras se esperaba que se puedan publicar y producir. Y una noche hubo un incendio y toda la imprenta se quemó y todos los manuscritos que él había hecho se perdieron. Así que uno piensa en la obra misionera y a veces creamos una imagen muy romántica de la obra misionera, ¿no? Miramos las fotos, escuchamos de los héroes, de los hombres haciendo esa tarea, y nos vemos en sus zapatos, ¿no es cierto? Y vemos el fruto de esa tarea, pensamos cuántas iglesias se fundaron y cuánto se hizo en el ministerio, y nos quedamos con ese cuadro. Bueno, tenés que ver este aspecto de la obra misionera. La obra misionera es difícil. Hoy vamos a escuchar un poquito más sobre eso, y cuando leemos la historia de Guillermo Carrey, este es un testimonio de cuán comprometidos deben estar los hombres que van al campo misionero para poder mantenerse en esas condiciones. Después que se incendió todo, él tomó esto como una obra de Dios. Y él dijo, yo estoy acá para servir a Dios, Él está controlando el fruto, así que lo que hay que hacer es, al día siguiente, empezar la traducción de nuevo. Y empezó la traducción de nuevo. Esta noticia del incendio llegó ahí a Inglaterra y gente se sintió muy movida por esto, sabiendo lo que estaba pasando con él, el esfuerzo que él estaba haciendo, habiendo leído sus escritos. Entonces, este incendio causó un gran despertar. Gente que empezó a ofrendar para que él tenga los recursos para poder publicar esos materiales para su familia, personas que se empezaron a interesar en poder acompañarle a él acá. Así que al final eso que podría haber terminado con él en desánimo y abandonado todo, terminó siendo la herramienta que Dios usó para mover el ministerio ahí en la India. Así que el ministerio en la India al fin empezó a avanzar, y él en los años que siguieron hizo muchas obras ahí en la India que ayudaron al desarrollo del cristianismo. Aparte de evangelizar y traducir, él también se dedicó a entrenar hombres para el ministerio. Él fundó una escuela de entrenamiento teológico. Él trabajó en fortalecer esta agencia misionera y escribió, y Dios lo usó para estimular a muchísimas personas a salir al campo. Estos conceptos que él difundió fueron la piedra fundamental para este movimiento que sucedió a partir de él. Ahí en el apunte yo les menciono algunos de los gigantes de las misiones que aparecieron a partir de Guillermo Carey, y ahí le menciono a este hombre, Adoniram Hudson, que fue el primer misionero como tal, extranjero, enviado desde Estados Unidos y de las iglesias de Estados Unidos a la obra. Ahí menciona también a David Livingstone, que fue un pionero también en la obra misionera. Era un explorador financiado por Inglaterra, que fue enviado a África para, desde parte de Inglaterra, hacer mapas del continente africano. La idea era que, entendiendo el continente africano, iba a haber más oportunidades para sus comercios con África. Y Livingstone tomó esta oportunidad para salir y convertirse en un misionero en el continente africano.
Así que él fue uno de los exploradores famosos de la historia del mundo. Muchas de las cosas que se descubrieron de África, él las descubrió. Por ejemplo, uno de sus grandes proyectos fue descubrir el origen del río Nilo, que es el río más grande, más largo de todo el mundo. Y él exploró todo el corazón de África hasta poder hacer mapas y demostrar cómo funcionaba el río Nilo. Y bueno, sus investigaciones sirvieron muchísimo para el mundo secular, y es un hombre famoso y conocido por eso, pero en el mundo cristiano, él es uno de los grandes misioneros de la historia también. Su pasión por la obra misionera inspiró a muchísimos. Era un hombre que hacía esta tarea de manera solitaria en general. Él iba viajando por el medio del África, compartiendo con tribus donde nunca jamás se había tocado la civilización, y en esos contextos él predicaba, él enseñaba, él organizaba, y fundaron iglesias y se expandió la obra misionera. Pero lo más importante de su aporte fue cómo él abrió el continente africano a las misiones, abriendo los caminos para ir. Digo, la obra misionera requiere de toda clase de obreros. Estos hombres son hombres muy especiales, porque son los pioneros que van como punta de lanza abriendo el terreno. Pero atrás se necesita un ejército de obreros que puedan fortalecer, afirmar, desarrollar la obra en ese lugar. La tarea que David Livingstone hizo fue ser esa punta de lanza que abrió todo. Entonces, por ejemplo, él escribía informes, y sus informes volvían a Inglaterra y se publicaban, y de ahí cruzaban a Estados Unidos y salían, ¿no es cierto?, en los principales diarios. Y en esos informes él contaba de las tribus y de lo que él iba viendo, y él compartía de la necesidad del evangelio. Entonces, en muchas agencias misioneras todo esto se empezó a desparramar, y gente empezaba a venir a buscarlo a David Livingstone. Entonces, hay una historia famosa de uno que se iba a convertir en un misionero importante también ahí en África, que se vino de Estados Unidos sin saber dónde estaba David Livingstone para poder encontrarlo y entrevistarlo a él personalmente. Era un periodista famoso allá en Estados Unidos. Y él recorrió toda África y al final lo encontró en una comunidad. Y fue tan grande el impacto que hizo David Livingstone en él, y este hombre ya era creyente, que él decidió dejar su carrera y volverse misionero y venirse ahí a África a trabajar en algunas de estas tribus que él había descubierto. Y su historia es solamente un reflejo de muchísimas historias que sucedieron a partir de ahí. Es conocido también que David Livingstone murió ya de anciano. En el último viaje que él hizo, ya él estaba muy débil y muchos le recomendaban no ir a ese viaje. Pero él estaba convencido de que quería dar hasta su último aliento ahí por las tierras de África. Así que él salió en ese viaje y sí, su salud se fue debilitando, y llegó un momento donde él ya no podía moverse más, y él estaba en una comunidad internada en el medio de la nada. Y un día, cuando fueron a buscarlo, lo encontraron arrodillado, muerto. Y él murió ahí, murió dando su vida por el evangelio y sirviendo en ese lugar. Y bueno, al final él fue trasladado a Inglaterra y ahí fue sepultado como un héroe. Pero bueno, este hombre, como muchos otros, fueron inspirados por la tarea de Guillermo Carrey y su visión de la obra misionera. El otro que aparece ahí también es Hudson Taylor, que es uno de mis grandes héroes, y de nuevo un hombre sencillo en un contexto difícil, que va a salir casi sin apoyo a un lugar pionero para abrir terreno. Y de nuevo su visión era llegar a donde nunca nadie llegó con el evangelio. Y Dios lo usó no solamente para que mucha gente se convirtiera allá, sino para abrir un canal para muchísimos obreros que fueran a la China.
él organizó lo que se llama la misión al interior de la China y sigue hasta el día de hoy enviando misioneros. No sé muchos detalles de la misión y en qué situación está hoy, pero en su momento, cuando Hudson Taylor la dirigía, él la hizo crecer desde nada, o sea, él yéndose y un grupito, hasta más de 200 misioneros, que antes que muera Hudson Taylor, la misión coordinaba y sostenía allá en la China. China es un mundo, ¿no es cierto?, tremendo, entonces la necesidad era sumamente grande y Hudson Taylor organizó a estos misioneros para poder delegarle regiones enteras para poder hacer el trabajo que estaban haciendo los obreros. Todos estos hombres no fueron superhombres. Hudson Taylor mismo dijo así: los grandes hombres de Dios no fueron hombres especiales o poderosos, sino que fueron hombres comunes que creyeron en un gran Dios. Dios es el que explica lo que estos hombres hicieron y no estos hombres. Estos hombres solo obedecieron, estos hombres solo fueron y a hacer la tarea. Y Dios les usó de esta manera. La razón por la que Dios quiso levantar esta serie de hombres con estas convicciones y usarles de esta manera en este tiempo, solamente le corresponde a Dios saber. Él administra su obra. Cristo dijo que Él iba a edificar la iglesia y eso es lo que Él estuvo haciendo en ese tiempo. Pero la pregunta que hoy nos tendremos que hacer es, ¿deberíamos dar por concluido el trabajo misionero? ¿Sería hoy para la iglesia la tarea admirar a esos grandes hombres y quedarnos en nuestros lugares cómodos, alabando a los grandes misioneros y haciendo algo por la obra misionera, enviando algún recurso, yéndoles a visitar algún momento? ¿O todavía se necesitan hombres y mujeres de esta talla? Hombres pioneros, hombres que vayan a los lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio. La respuesta es obvia. La Gran Comisión todavía no se terminó. Hay muchísimas culturas, claro, como nosotros estamos en el mundo occidental, nos cuesta hacernos esa idea de cómo es crecer sin jamás haber escuchado el Evangelio. ¿Cómo son esos contextos? Pero el mundo está lleno de estos lugares. De hecho, no hay que ir muy lejos. O sea, vos te podrías subir en un par de horas, si tuvieses mucha plata, podrías ir al aeropuerto y ahí en la ventanilla comprar un boleto de avión y podrías viajar hasta el Amazonas. Llegarías en 5 horas, esta noche tarde podrías estar ahí, mañana a la mañana, a las 9 de la mañana podrías tomarte un vuelo hasta Puerto Inírida, así que mañana antes del mediodía podrías estar ahí en la selva y desde ahí podrías viajar en cuestión de horas, podrías tomar otros vuelos o podrías, hoy qué día es, domingo, no tenías que esperar hasta el miércoles para volar hasta San Felipe, podrías tomar otros vuelos o podrías tomar lanchas rápidas que en cuestión de horas podrías estar en zonas en donde el Evangelio nunca llegó antes. Hay comunidades, hay grupos que se mueven de lugar en lugar. Hay grupos que se conocen, como los que nos contaba Gaby el viernes, nos decía los Yanomami. Yo me acuerdo que desde el 2000, cuando yo fui ahí a la selva, ya se hablaba de los Yanomamis. Y hay trabajo que se ha hecho hasta ahora. Pero ese trabajo ha sido un trabajo muy limitado, que no ha logrado arraigar una obra entre ellos que haga que ellos estén avanzando en nada. Entonces son comunidades prácticamente no alcanzadas todavía. Entonces no están del otro lado del mundo, están acá nomás, están en nuestro patio trasero, están ahí. Y esto es lo que hoy hace falta. Y cuando Guillermo Carrey decía que necesitan todos los creyentes sentir la carga de la responsabilidad de la Gran Comisión, eso nos incluye a nosotros. Tal vez lo que haya hoy es un zapatero, un albañil, un trabajador de una automotriz,
Una persona que no se ve a él como el candidato adecuado. Pero lo que la obra del Señor requiere no son los candidatos adecuados, se requiere personas dispuestas, personas que van a avanzar como este hombre y Dios va a dirigir. No sabemos en qué forma Dios puede usar nuestras vidas, pero lo que hoy hace falta es esto. La obra misionera no se limita solamente a hacer videitos de YouTube, a mandar dinero a alguna otra persona. Se necesita el misionero que vaya al lugar a dar su vida por los pueblos y los grupos no alcanzados todavía. Así que estos fueron grandes pioneros que dejaron marcado una huella, un curso por donde avanzar. Hubieron aciertos y desaciertos en todo esto. Creo que uno de los grandes desaciertos de esta época tiene que ver con principios de eclesiología que no se tomaron en cuenta en este avance misionero de esa época. Tristemente, muchos de estos hombres que fueron al campo misionero hicieron grandes cosas para Dios, les amamos y agradecemos a Dios por sus vidas, pero no entendían la iglesia local de una forma bíblica. Entonces, ellos salieron a hacer tarea misionera que no tenía como objetivo fundar iglesias sanas. Y una tarea misionera que no se enfoca en fundar iglesias sanas no es una tarea misionera bíblica. Es una pseudo obra misionera, es una falsa obra misionera. Es una obra misionera limitada que puede proporcionar aspectos del evangelio, pero no puede cumplir con la gran comisión. La gran comisión implica llevar a ser perfectos en Cristo a estas personas. Y la única forma de que sean perfectos en Cristo es a través de la iglesia local. No hay otro plan. Dios no tiene un plan B. La iglesia local es la esperanza de este mundo. Entonces, muchos de estos proyectos misioneros no tenían la iglesia local como eje. Tenían otra estrategia. Y esas otras estrategias demostraron fracasar. Con el paso del tiempo, muchísimos de estos movimientos terminaron fracasando por esta razón. Se volvieron movimientos más bien de ayuda social o se terminaron disolviendo en herejías y falsas enseñanzas o de diferentes maneras. Entonces hubo problemas. Creo que muchos de esos problemas tienen que ver con la eclesiología. Entonces, cuando vos mirás un videito de los misioneros de ese tiempo, tenés que advertirle a tus hijos. Estos son buenos videos, son lindos, ayudan a entender la obra misionera, pero ¿te das cuenta de algún error que tengan? Mirá cómo hablan de la iglesia, mirá lo que piensan de la iglesia, mirá la actividad que están haciendo, qué rol tiene la iglesia. Esto no está bien, esto no honra al Señor. Hubieron otros defectos también familiares, les explicaba recién. Hubieron defectos en esos sentidos, pero estos son héroes que nosotros amamos y a quienes imitamos en esas áreas. Déjenme cerrar con esto. En el siglo de las misiones, no solamente tenés misioneros que están saliendo a esos lugares a predicar. Lo que tenés también en la soberanía de Dios es que surgieron pastores evangelistas que hicieron gran labor misionera, pero no desde la tribu no alcanzada, sino desde la iglesia establecida, en lugares donde el evangelio ya estaba, pero donde se necesitaba predicación fiel. Y Dios usó a estos hombres de esta manera. Entonces, los dos que les puse acá en el apunte, que serían buenos referentes de esta época, sería Spurgeon, sería el primero. Charles Haddon Spurgeon sería el nombre en inglés. Y quedó tapado en las hojas, me parece, ¿no? El que está sentadito con la niña en brazos, ese es Moody. A mí se me corrió la foto, por lo menos. El otro que está en el púlpito es Spurgeon. Entonces, Spurgeon también creció en ese mismo ambiente, con las iglesias en esta situación, pero fue la gracia del Señor que le volvió a él un hombre muy apasionado por la conversión de las almas. Él fue un misionero en su propio púlpito.
Cada domingo cuando él predicaba, él llamaba a la conversión a las personas y Dios lo usó para traer un avivamiento muy grande en su ciudad y en el mundo. Él fue de mucha ayuda. Su iglesia creció de formas asombrosas y se convirtió en la iglesia más grande que había en el mundo. En una época donde no había mega iglesias, se construyó el edificio más grande que jamás había existido para una iglesia. Se construyó un edificio donde se podían sentar más de 6.000 personas, que para ese tiempo no había auditorios tan grandes, ni siquiera en el mundo ahí secular. Y para una iglesia, nunca en la historia de la humanidad había habido una iglesia tan grande físicamente, así que esto fue algo asombroso. Spurgeon, con 18 años, empezó a pastorear. A los 20 fue transferido a una iglesia que era una de las iglesias más importantes de su país, de esa época, y a los 22 era el predicador más famoso del mundo. A los 22 años él predicaba su sermón y él tenía en la primera fila personas transcribiendo todo su sermón. Él no escribía sus sermones. La mayoría de sus sermones él los preparaba el día antes con un cuadernito en su mano. Le pedía a su esposa que le lea el pasaje y él iba anotando cosas que se le venían a la mente. Y su estilo no es el mejor, no es la regla para todos, pero el Señor le dio una capacidad asombrosa para comunicar. Podríamos ponerlo dentro de la categoría de predicador expositivo, aunque no es en todas sus formas lo que hoy nosotros consideraríamos un predicador expositivo, pero sí él fue un referente en este hecho. Él se dedicó a predicar los textos, texto por texto, y él buscó llegar al sentido de los textos y los predicó como las herramientas que él tenía para hacerlo. Y sus predicaciones las copiaba las personas ahí en el costado, y cuando él terminaba, había un editor que las chequeaba y se las mandaban al principal diario de Londres, ahora no recuerdo el nombre del diario, y lo publicaban al día siguiente en las páginas más importantes del diario. Eso después lo mandaban a una imprenta, también a sus escritos, y hacían copias para gente que se suscribía. Y le cobraban a cada persona que quería una copia del sermón de Spurgeon y se lo mandaban. Se imprimían cientos de miles de copias. Hay algunos sermones, por ejemplo, hubo un día que él predicó un sermón y había un hombre muy rico ahí que le encantó el sermón. Así que él pagó 1.000.000 de copias. Las imprimieron y se las mandó a todos los pastores que conocía en todo el mundo. En esa misma semana, las copias se imprimían en Londres y se distribuían por todo Estados Unidos, en un mundo donde todavía no había tanta tecnología. O sea, su influencia fue enorme. Y el Señor lo usó como un ganador de almas y como un misionero en su propia iglesia. Bueno, D.L. Moody fue el otro. Ahí tenemos que terminar, papi, sí. D.L. Moody fue el otro que, de manera similar, con un trasfondo muy sencillo, en la ciudad de Chicago, él se iba a convertir en uno de los grandes evangelistas de todos los tiempos. Él también estaba convencido de la necesidad de la conversión y él predicaba para la conversión de las personas. Hubo una situación ahí en su vida que también marcó mucho su vida, y es que él un día estaba predicando una serie de estudios y él se había propuesto completar la serie y al final de la serie hacer un llamado a la conversión. Y entonces el domingo terminó su predicación y dijo, bueno, la semana que viene seguimos con el próximo tema y vamos a avanzar hacia el clímax de toda la predicación. Y esa semana, en medio de la semana, hubo un incendio muy famoso allá en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, que fue un incendio que abarcó muchísimas manzanas, muchos muertos hubieron, y mucha gente que estuvo ese día en la predicación de Spurgeon murió el día del incendio. Entonces, él sintió tanta culpa
de haber predicado un evangelio parcial y no haber llamado a la conversión, que él decidió nunca más terminar un sermón sin llamar a las personas a la conversión, sin saber lo que Dios tendría para ellos. Entonces, bueno, ese día marcó mucho su vida. Él también fundó un instituto bíblico que lleva su nombre hasta el día de hoy. Y el concepto de instituto bíblico es un concepto distinto al del seminario teológico que existía en su época. Él un hombre simple que no tuvo educación formal. Él no fue, no recuerdo si estudió la secundaria ni siquiera, pero él nunca avanzó en sus estudios formales. Entonces él formó un instituto bíblico que no estaba ligado al sistema de acreditación, pero que tenía como objetivo cultivar la vida espiritual, las convicciones y las habilidades ministeriales de personas para la obra misionera. Y bueno, el Señor usó muchísimo ese instituto bíblico desde aquel tiempo hasta hoy, que sigue siendo de mucha bendición. Entonces, de nuevo, aún estos hombres tuvieron sus errores. Hoy los miramos y podríamos encontrar temas teológicos con los que no estamos de acuerdo. Moody creía en la pérdida de salvación, por ejemplo. Spurgeon creía algunas cosas por sus compromisos al calvinismo que no estaríamos de acuerdo tampoco. Pero fueron hombres, hermanos en la fe, que hicieron una tarea muy fiel en su tiempo, en este tiempo donde la obra del Señor pudo avanzar muchísimo. Entonces, bueno, ahí terminamos. Fue un recorrido rápido por una época muy apasionante de la historia de la iglesia. Vamos a terminar, no nos dio tiempo para preguntas, perdón. Tenemos que terminar para arrancar con el culto. Padre, estoy maravillado de ver la forma en la que tú te glorificas en los instrumentos que eliges. Y para los hombres hay cosas que valoramos, que Señor pensamos que son las más importantes y que tú las desprecias completamente. Y cuando tú miras a un hombre a quien tú vas a usar para tu obra, no estás buscando lo que este mundo busca. Tú buscas un corazón rendido a ti. Tú buscas esa fe simple que responde en obediencia. Tú buscas esa dependencia completa que aun cuando todo parece desboronarse alrededor, va a esperar en ti y va a seguir fiel al llamado que tú le has dado. Tú buscas, Señor, hombres que aun con sus luchas y aún desaciertos en sus vidas, y Señor, aún en lo que entienden y hacen, pero hombres que están rendidos a tu verdad y que lo que sí han entendido de la Escritura lo van a vivir y lo van a mantener hasta las últimas consecuencias. Señor, gracias por dar estos hombres a tu iglesia a través de la historia. Y Señor, te pido que los des a nuestra iglesia hoy. Te pido, Señor, que nos des hombres y mujeres en nuestro tiempo de esta clase. Hombres que puedan ser de bendición en sus contextos. Que nos des Spurgeons y Moody's. Hombres, Señor, que amen las almas y que prediquen con un corazón quebrado, llamando, apelando y Señor, entregándose por la tarea pastoral. Y Señor, danos hombres como David Livingstone, como Hudson Taylor, como Doninan Hudson. Danos mujeres como Sofía. Danos hombres que puedan ir a esos lugares que todavía no ha llegado el Evangelio. Y envíalos. Levanta a tu iglesia para sostenerles, para cuidar, para acompañar, y haz tu obra para que tu nombre pueda ser escuchado
y amado y glorificado en esos lugares remotos. Te pido, Señor, que esta mañana tú llames a tu iglesia a responder a la gran comisión y que nos ayudes a escuchar las palabras de Guillermo Carey y sentirnos convencidos también por ellas cuando él dijo que es necesario que confiemos en un Dios grande que hace grandes cosas, pero que intentemos hacer grandes cosas para Dios. Señor, ¿cuáles son esas grandes cosas que tenemos que intentar hacer? Danos la gracia para verlas, danos la gracia para buscarlas, danos la gracia, Señor, para mantenernos hasta alcanzarlas. Danos la gracia de no abandonar hasta que tu obra haya avanzado y se haya establecido en esos contextos. Señor, reedifica a tu iglesia para tu gloria. Y te encomiendo esta mañana a ti y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.